Queridos hermanos, Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad, le presento a mi hermano Juan Adolfo Moguel, que yo y algunos más le decimos Fillo. Fillo, adelante. Me han pedido que le colabore en este grupo y con mucho gusto lo hacemos. Créame que con muchísimo gusto. Siempre será un privilegio el estar hablando de las cosas de Dios y en nombre de Él. Es lo más importante. Y lo que yo quiero decirles es que el tema que me han solicitado se llama el precursillo y lo vamos a ver en dos fases, en dos charlas. Hoy veremos apenas si nos da tiempo transformar este estudio de los ambientes. Cómo un buen estudio puede transformar los ambientes, que es la finalidad del movimiento. Y tengo tanto que decirles hoy, pero mira, desafortunadamente quedé afónico de tanta lluvia y humedad que tenemos aquí ahora mismo. 10 días de lluvia constante, día y noche. Ha sido bastante, pero ahí vamos. Bien, voy a empezar con esto. Yo que quiero decirles que después de que escuché a Álvaro, dije, me dejó muy largo el hilo, no lo voy a poder alcanzar. Y no lo puedo alcanzar porque al revisar las conclusiones de la encuesta que atinadamente el GLCC efectuó, ahí encontré que 9 países no hacen estudio del ambiente. Y entonces queda muy alto el hilo porque para que pudiéramos nosotros tener, eh, ahora sí que poder transformar a los dirigentes como queremos, como una identidad, como la que dice Cristo, como decía San Pablo, ya no soy yo, es Pablo quien vive en mí. Y hasta ahí debemos de llegar como dirigentes. Y por eso no podemos cansarnos y decir, bueno, pues yo ya fui esto, ahora descansar. O pues que ahora le toque a otros, yo ya estoy cansado. No, San Pablo, nuestro patrono, le dijo, he corrido y seguiré corriendo hasta la meta. No sé si voy a llegar a obtener la corona, pero lo único que sé es que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y el día que como dirigentes nosotros tengamos esa mentalidad, entonces es que tendremos la identidad que con tantos ejemplos nos puso Álvaro. Y hay un termómetro para medir esto, al menos el mío personal. Yo lo comentaba en la clase, yo estoy dando la preescuela aquí en mi diócesis, y tratando este tema de la identidad, hay un termómetro que a mí en lo personal me sirve. ¿Cómo saber cómo estoy en ese momento? Hay un canto eucarístico que cuando lo tocan, lo tocaron ahora que estuve en Paraguay, la vez anterior, es aquel que dice, ¿cómo no te voy a adorar? Dice, ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre y vives dentro de mí. Pero si yo no estoy en ese momento identificado con Jesús, me siento mal. Y cuando cantas ahí que dice todavía, ¿cómo no te voy a adorar? Y me estremezco cuando estoy muy bien, felizmente identificado con Él, porque lo que está pasando en mi vida en ese momento esta, me está llevando, como dijéramos, hacia un camino de santidad, cuando dice, ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Hermosa canción de la Eucaristía, que a mí me sirve como un termómetro muy personal, sobre todo cuando dice, de rodillas yo te pido que el día que me llames sea un día como hoy, para poderte mirar a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Y esto, hermanos, ojalá que lo pudiéramos vivir. Yo trato de vivirlo. Y cuando escucho esta canción,
en la Eucaristía, pues es mi termómetro para saber cómo estoy y cuánto me está faltando en este momento. Bien, entraré en el tema que me han solicitado, el precursillo en la selección de ambiente. Voy a hablar menos ahora, porque pues, pero les prometo que en la siguiente hablaré el doble. Digo para que yo desquite el tiempo que les vamos a quitar. Me gustó mucho lo que decía la encuesta. Decía que el motivo de la encuesta es para conocer la realidad que nos rodea. Y esto es básico, es importante. Si ustedes revisan cualquier documento del Santo Padre o del Magisterio de la Iglesia, todos, absolutamente todos hoy en día empiezan primero con un estudio de la realidad que tenemos que evangelizar. Desafortunadamente, y esto es parte de otro tema que algún día veremos, desafortunadamente en el movimiento de cursillo nos estamos acostumbrando o venimos en una inercia de seguir aplicando el método que no puede cambiar el método, pero quien ha cambiado es quien lo va a recibir, el mensaje. Ahí está la situación. Y es donde no encajamos en algunos momentos. Pero me llama mucho la atención esto. En esa encuesta y también en mi caminar tantos años en Latinoamérica y luego a nivel global, encontrar muchas diócesis que no hay escuela. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo podemos actualizar entonces esa realidad si no hay una escuela que esté estudiando esa realidad? Y luego surge otra pregunta. ¿Cómo entonces, si no hay una escuela, si no hay todavía calidad de dirigente, estamos haciendo uso de una parte del método que es el cursillo? Porque en ese caminar solamente he visto que las diócesis se especializan en el segundo tiempo, que es el cursillo. Y al hacer esto, pues estamos mutilamos lo que se llama método. Y esto es muy interesante, porque lo podemos ir viendo como el mismo método nos está reclamando, nos lo reclama. ¿Cuántos cursillos se han tenido que reprogramar porque no llegamos al número mínimo de participantes? Infinidad, infinidad. Pero seguimos aferrados a que no hacemos precursillo. Conozco lugares en los que va a haber un cursillo y ponen una hoja en la parroquia. Próximo cursillo, apúntate aquí. El individuo para la puerta, se apunta su teléfono y esa es la invitación de cursillos. Otros que empezaron a pescar en pecera, a todos los que están cerca de el que es de la de Legión de María, al que es de la Vela Perpetua, la adoración nocturna. ¿Por qué? Porque eso no nos van a decir que no a un retiro. Pero no funciona así. El método te nos dice muy claro que eso no es hacer el método. Igualmente, en la encuesta, que luego voy a hacer una pequeña crítica a la encuesta, vemos que se me permita con fines constructivos, desde luego. En la encuesta vimos esto. Cuando se les preguntan cuáles las principales, les ponían, señala 3 problemas principales. Yo me remonté a mi pasado, hace unos 20 años que empecé a estar ya en las asambleas nacionales. Cuando llegué a la primera asamblea nacional, sucedió lo mismo. 5 primeros problemas que teníamos.
y se los voy a decir de memoria. En primer lugar, falta de compromiso de los dirigentes. Segundo lugar, no hay sacerdotes cursillistas, que se llaman cursillistas, que hayan vivido el cursillo. Tercer lugar, el precursillo. Cuarto lugar, el poscursillo. Y por último, no hay jóvenes. Yo me fui muy contento después de esa primera asamblea diciendo y comentando aquí en mi diócesis que ya venía la solución a los problemas. Pero fue muy triste llegar a las siguientes asambleas e ir viendo que eran los mismos problemas cada 6 meses. Y ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, ¿por qué no se forma una comisión que resuelva estos problemas? Entonces me dicen, no, pero para eso está el Secretariado Nacional. Pues sí, pero si no lo está haciendo, alguien lo tiene que hacer. Y me recordó porque entonces a partir de ahí empieza que busquemos la presidencia, se busca la presidencia y en el 2009 se hace todo el proyecto en México, de un proyecto nacional para corregir esos 5 ámbitos que nos ha llevado durante estos 15 años a ir corrigiendo las desviaciones en los 5 rubros que hemos mencionado. Hoy atinadamente Néstor, que luego que está aquí, saludo Néstor, a él le corresponde. ¿Por qué? Porque el presidente que viene ya no llega a inventar, sino que llega a corregir lo que todavía no no estamos satisfechos en la manera en que se está haciendo. Hoy a él le corresponde hacer la revisión de cómo va todo el proceso después de 15 años. Ha hecho una encuesta también, y la conozco, y los resultados no son los que esperábamos, desde luego, no nos satisfacen, pero tampoco son malos. No son malos, pero tampoco es para decir, oye, vamos requete bien. Por 2 razones. Porque todavía seguimos enfrentando resistencia de dirigentes antiguos que prefieren que se acabe el movimiento y no hacer un estudio para ver si realmente estamos siendo la herramienta o usando la herramienta de cursillos para la sociedad que hoy tenemos enfrente. Y la otra razón por la que falla, y esto lo sabe Néstor, y este es el comentario constructivo, Memo, que no falta quien nos miente. Pues en el papel tú puedes poner sí, 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 o lo pones ambiguo para no reconocer que no estás bien. ¿Cuándo conoces la realidad, Memo? Cuando vas al país. Cuando vas al país es donde encuentras entonces que no hay escuelas, que no tienen sacerdotes, que no hay esto, cursillos de 2 días, cursillos mixtos, cursillos, te encuentras con un panorama que nunca te pusieron en un papel. Y eso yo lo quisiera dejar de entrada porque decían Alberto, eso lo he platicado con Alberto constantemente, contigo también. Podemos escuchar hasta el Papa dando una ponencia de estas, pero por aquí entra y por aquí sale. No permea a las bases. Yo les comento, yo ahora que terminé en noviembre la entrega con Álvaro, regresé a mi escuela, me pidieron hacerme cargo de la preescuela, que es lo que llevo ya, y me doy cuenta tristemente que durante el tiempo que nosotros nos fuimos, en un cajón escondieron estatutos diocesanos, estatutos nacionales, escondieron ideas fundamentales, escondieron todo. Llegan las encuestas y ellos mismos contestan sí, 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 a todo. ¿Qué pasa?
¿Cómo vamos a poder medir esto? Bueno, yo lo dejaría como pues como un desafío, un reto para todos nosotros de hacer que esto permee hacia abajo. La resistencia que encuentran todos estos proyectos es porque los dirigentes antiguos mm, tienen algunos peros. El principal es decir, bueno, eso funciona allá, aquí es otra cosa. Otro pretexto que nos han puesto, bueno, eso funciona ahí porque tienen mucha gente. Pero aquí nosotros, mire, yo creo que esto que tengo aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y pretextos hay muchos, pero el mismo método nos está diciendo, hey, ¿por qué ya no están los cursillos como antes? Aquí en Campeche, hasta los cursillos de damas que había lista de espera, en el último cursillo entraron 13, cuando el mínimo es 28. ¿Qué pasa? Que el mismo método es quien nos está diciendo, hey, no están bien, no están bien. Por eso les digo, yo creo, Memo, que habría que, ojalá tuviéramos palabras que pudieran penetrar en la mentalidad, porque el problema no es el proceso. Hoy vamos a ver ideas fundamentales que es tal vez un poco tedioso. No es el proceso. Ideas fundamentales está lisa. ¿Cuánto tiempo nos costó esto? Estuviste también allá en Caracas cuando mm, difícilmente podíamos autorizar ideas fundamentales como estaba. Pero no es el proceso lo que está mal. Lo que está mal es quienes lo tenemos que aplicar. Yo le voy a pedir a Gustavo, porque esta es la base de todo, que si me hace el favor de leer ideas fundamentales 151. Los que lo tengan en casa, vamos a darles una pausita para que lo busquen, Gustavo, porque esta es la base por lo que el método nos está reclamando. ¿Por qué me están haciendo esto? Es el número 151 de ideas fundamentales. El método del MCC se estructura en 3 tiempos: precursillo, cursillo y postcursillo, que constituyen una unidad perfecta para que exista el movimiento auténtico y para que pueda conseguirse su finalidad. Debe aplicarse la totalidad del método en coherencia con la finalidad concreta de cada uno de sus tiempos. Algún o algunos tiempos del método no son el método. Gracias, Gustavo. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso? Habla de que el método es integral. No le podemos quitar nada. Si le quitas el precursillo, ya no se logra la finalidad del movimiento. Si le quitas el poscursillo, he llegado a lugares que les he preguntado, en este país, ¿cómo hacen el poscursillo? Lo que hacen los pececitos. ¿Y qué hacen los pececitos? Nada. Un pececito nada, nosotros no hacemos nada. Ya lo hicimos amigo de Dios, del amigo que no falla. Entonces, él con su nuevo amigo que encuentren caminos. ¿Les parece correcto esto? Hacer un cursillo, si no tengo un buen precursillo, mejor no lo hago. Me lo está reclamando el método. ¿Por qué no llega la gente? Porque no los hemos precursillado adecuadamente. En un lugar de cuya tierra, nombre no quiero acordarme, cerca de aquí, lejos de allá, se levantó una persona y me pregunta, ¿podemos hacer el precursillo por WhatsApp?
Y digo, bueno, pues al rato pediremos que nos confiesen por WhatsApp, porque el precursillo es persona a persona, es persona a persona, no puede ser. Sí, pero yo con él me comunico por WhatsApp todos los días. Increíblemente, esto es lo que sucede. No sé si hay un comentario sobre esta integralidad, porque esta es la base. Germán levantó la mano adelante. Sí, sí, no. Es que hay que conocer lo que se genera en el precursillo para poder saber que hay unos hilos conductores, un solo proceso. Al no hacerlo, se rompe la unidad orgánica de los tres tiempos, porque hay cosas que tenían que nacer en el precursillo y que van a ser base consecuente en el cursillo como tal. Y yo diría que hasta el triple encuentro inicia en el precursillo, de una u otra manera. Entonces, Tienes 10, Germán. y nace, y nace también el sentido comunitario también en el precursillo. Es ahí donde se empieza a crecer, digamos, todo esto tan importante para que se viva mejor en el cursillo. Bueno, voy a remarcar esto de Germán. El cursillo, el tiempo del cursillo es para pasar a los del pre al post. Se hace con una visión, el pre se hace con visión de que van a venir al cursillo y después en el postcursillo ya tenemos hasta los dirigentes que los van a acompañar. Ya no vamos a inventar a dónde van, ya los seleccionamos desde aquí, desde el pre. Por eso el pre se hace, o el método es específicamente pre-cursillo y postcursillo, para que pueda funcionar. Gracias, Germán. Ahora sí, perdón. Y buenas noches, los quiero saludar porque entré un poquito más tarde. Buenas noches a todos. Silvia Cosi de La Plata, Argentina. Lo que estaba escuchando, Juan Adolfo, que vos decías, el precursillo de persona a persona. Lo que se está viendo ahora en varios lugares es el precursillo a través de flyers, invitación a través de flyers o invitación a través de publicidad. Es decir, que no se está cumpliendo eso tan importante en el precursillo, que es conocer a la persona a la cual vamos a invitar a vivir un cursillo de cristiandad. Y eso es una cosa que, al menos acá en Argentina, la estamos viendo, y bueno, y tenemos que reforzar este tema del precursillo, ¿no? De persona a persona, como tiene que ser, a través de la amistad. Gracias. Sí, Silvia, gracias. Fíjate que se puede seguir haciendo lo mismo. Las ideas no son malas. Aquí, ¿cómo se corrige? Hermano cursillista que estás aquí en la playa, pues, ya se los vas a dirigir a un cursillista. Cursillo programado para tal fecha de hombres o de mujeres. Si tienes un invitado, contáctame. Es lo mismo, nada más que se lo estás dirigiendo a algún cursillista que esté en la playa. Es lo mismo. Pero sí queda claro que no podemos pasar de uno a otro, porque esta es la base. Cuesta mucho trabajo entenderlo y aplicarlo más, sobre todo cuando llegas a tu diócesis o a las diócesis de tu país y dicen, hombre, pero eso es allá en República Dominicana, aquí no se puede hacer eso. Luego viene otro tiempo, digo otro número, Gustavo, si me hace favor, 201, Don Juan Adolfo, 201. levantaron la mano Mariela y Carlos también. Levantaron la mano. Mariela, Bueno, buenas noches para todos. Mariela Cano desde Colombia. En este momento estoy en Bogotá, pero yo soy de Girardota, diócesis cercana a Medellín. Em, Pienso que, escuchando también lo que decía creo, Silvia, creo que la que ya habló de Argentina, creo que se nos ha pegado cosas que no son nuestras, o sea, que son valiosas, sí, y bueno, de pronto podríamos incursionar, pero es que el problema no es ni siquiera hacerlo, sino que es que hemos olvidado lo nuestro por mirar lo ajeno. Entonces, en este momento, en la iglesia, el nacimiento de los movimientos más que el nacimiento, sí, como el afloramiento de tanto movimiento, nos ha hecho pensar que vamos a perder
podemos ganar nuevos cursillistas haciendo lo que otros hacen y de pronto se podría hacer, pero lo más importante es mirar la identidad nuestra. Y si nuestra identidad tiene que ver con los vínculos de amistad, entonces no los podemos dejar. Y el precursillo, yo diría, o sea, ¿a quiénes llevamos al cursillo? ¿A quiénes precursillamos inicialmente? A los que tenemos en nuestro círculo de amistad. Ahí es donde tenemos que hacer. Si estuviéramos conectados con la mentalidad del movimiento, quizás no se nos ocurrirían cosas que no es que sean malas, porque yo siempre cuando veo que hay cosas que hacemos muy bonitas, pero no son nuestras, es como si yo me amaño mucho en mi casa, pero es que veo que en la casa enseguida hay cosas mejores, me voy para la otra casa. No, es que mi casa es esta. Y eso es una de las cosas que nos está pasando. Hemos perdido nuestra identidad porque desconocemos nuestra mentalidad, entonces hacemos cosas que nos parecen bien, pero que no son las apropiadas para lo que nosotros somos o deberíamos ser. Gracias, Mariela. Carlos. Sí, Juan Adolfo, directamente en la granada, el corazón, ¿verdad? No planificar el precursillo es planificar el fracaso del cursillo, porque es un círculo, es algo que no tiene fin y por supuesto que le alcanza al postcursillo. Entonces es un fracaso desde el principio. Nada más que eso, Juan Adolfo. Gracias. Gustavo, por favor. 201 de ideas fundamentales. El cursillo es parte de un proceso metodológico evangelizador y por eso es inseparable de las demás partes del precursillo y postcursillo. A pesar de su importancia, se tiene que considerar como un elemento más que se articula con los otros. No hacerlo así sería desvirtuar la finalidad del MSC y limitar la propia eficacia del cursillo, que exige que con la vivencia del cursillo se prepare en el precursillo y se continúe en el postcursillo. Gustavo, ¿algún comentario? Sí, cuando tenemos en cuenta el precursillo y el cursillo y los dirigentes para un cursillo, tenemos que tener en cuenta después los canastos para contener a esos peces, porque después hay todo un acompañamiento. Y si nosotros en el cursillo les decimos que somos amigos y que comenzamos un nuevo camino de amistad, todos juntos en el camino del Señor, entonces después no los podemos dejar. Tenemos que contenerlos, acompañarlos, comprenderlos, continuar su camino. Y ese es el postcursillo, un camino de amistad, que fue lo que le dijimos en el cursillo. Por eso tiene que haber una coherencia, ¿no? Gracias, Silvia. ¿Alguien más? Germán. Esto quiero pegarlo con lo que dijo nuestro hermano Alberto cuando inició y qué está pasando con la formación, ¿no? Básicamente con los criterios. Si nos vamos al criterio de este numeral 201, es claro, lo estamos entendiendo. El problema es que nosotros no estamos uniéndonos en actitudes y en voluntades. Entonces los criterios se están quedando solamente en la mente. Para ninguno de los que estamos aquí creo que este numeral sabemos lo que está diciendo y es clarísimo, es una verdad, criterio. Pero si no se vuelve convicción, si no le hacemos el recorrido ese y no nos unimos como en el equipo cuando vamos como rector a unir actitudes y voluntades, no se desarrolla podríamos decir, esta parte del carisma en nuestras vidas. Gracias. Elsa, tu micrófono, Juan Adolfo. Gracias, Diego. Buenas noches a todos de colores. Pues la verdad que viendo todo esto, sí, con lo que estaba diciendo Juan Adolfo, pues cursillo está basado en la persona, en la amistad. Y esa amistad se desarrolla en el precursillo, ir creando esa hambre de conocer al Señor para que el cursillo pueda realmente cumplir su finalidad al máximo. Ese encuentro con el Señor, ir creando en ese precursillo esa necesidad de ir a vivir ese encuentro con el Señor. Y esa amistad que se va desarrollando en el precursillo, en el cursillo, sino luego el poscursillo, tampoco va a lograr su fin. Si no logramos esa finalidad,
si solamente repartimos una papeleta o enviamos un mensaje, te invito a vivir un cursillo, no vamos a tener esa amistad con nuestros candidatos, con esos futuros cursillistas, para poder desarrollar un cursillo en toda su totalidad y un postcursillo que podamos darle una continuidad si no llegamos a esa amistad plena. Así que yo pienso que todo esto realmente, si no amarramos los 3 tiempos completamente a como el método nos lo dice, en su finalidad, en todo, en su verdad y su realidad, por eso es que nuestros cursillos están fallando en tantos lugares y de colores. Sí, es cierto, Elsa. Te saludo con cariño, no te veo desde Monterrey. Igual, Juan Adolfo, un gran abrazo. Gracias. Ahora imagínense, va uno viajando, conociendo diócesis, países, y luego preguntas, ¿cuántas sesiones de escuela hay? Una al mes, casi inexistente. Otros no tienen escuelas. Y entonces yo les preguntaría, ¿cómo es que hacen los cursillos así? Pues que la gracia de Dios es súper infinita porque suple todo, ¿no? Pero qué necesidad cuando, y lo que les estamos diciendo, lo que estamos estudiando, no es mío, es ideas fundamentales, que son las ideas de todos los que trabajamos en un momento determinado en ello. Marilisa fue la que recibió todo ese cúmulo de propuestas y le pusieron el orden junto con Álvaro y todo, y a nosotros nos tocó nada más aprobar. Pero entonces, ¿cómo hacen cursillos? Como decía Silvia, el precursillo es de agarrar la canasta e ir a escoger a los mejores peces para que después vayan, ahora sí que a la mesa, a dar fruto. Pero si no hay eso, estamos haciendo una desviación que trunca el camino de Dios. Pero revisemos ahora, yo les pregunto, ¿cuáles son los principales problemas por lo que metemos a alguien al cursillo? Oye, este necesita el cursillo, está a punto de divorciarse, que entre, porque si no entra se va a divorciar. Es un pez que necesitamos, porque luego va a venir la estrategia, porque todo el precursillo tiene una estrategia. O te dice, mira, para que ya deje de robar, es político, lo metemos para que ya deje de robar, o cuando mando para que diga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vénganos a tu reino, ¿no? Pero no son las personas adecuadas o los peces que andamos tratando de llevar a la olla. Y ya vimos entonces que esto no puede ser así. Y si no hay escuelas, ¿qué hacemos? ¿Qué propondrían ustedes? Veo que estás, Emilio, levantando mano. Sí, gracias, don Adolfo. Yo pienso que el problema son varios. Primero, las escuelas de dirigentes. Segundo, ideas fundamentales nos habla de precursillo, cursillo y poscursillo. Cuando nos habla ideas fundamentales de cursillo, nos habla cursillo 3 días. Y hoy, en nombre de la modernidad, estamos haciendo cosas que es un horror lo que hacemos con el movimiento de cursillos. Con lo que tú decías, el cursillo de 2 días, ¿cómo vamos a enlazar en 2 días lo que está definido en ideas fundamentales en las diferentes etapas del cursillo? ¿Cómo lo voy a hacer yo en un cursillo que comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina y concluye el domingo? ¿Cómo voy a cubrir esas diferentes etapas de la proyección, de la conversión en 2 días? ¿Y cómo voy a enlazar
el conocimiento de lo que Ideas Fundamentales nos dice cuando pretendo hacer un cursillo mixto. Hay un libro que lo escribe Guillermo Babiloni sobre la historia de cursillos de cristiandad, y hay una entrevista que Guillermo Babiloni le hizo a Eduardo Bonín en el año 2003, cuando le pregunta sobre los cursillos de cristiandad en España. Y Eduardo Bonín dice, los auténticos cursillos de cristiandad son desconocidos, porque lo que estamos haciendo está muy, muy lejos de la idea de los iniciadores de nuestro movimiento. O sea, yo pienso que yo agradezco a Dios esta oportunidad de que tú nos compartas estas ideas, porque yo creo que el compromiso como dirigente de cursillos de cristiandad me exige respetar lo que ha sido nuestra identidad del movimiento, respetar nuestra esencia. Si nosotros respetamos nuestra identidad y nuestra esencia, la finalidad vendrá por añadidura. Entonces yo pienso que nosotros, los dirigentes, nos deberíamos de hacer una revisión profunda de lo que estamos haciendo con el movimiento de cursillos de cristiandad, porque en muchos lugares lo estamos mutilando. Gracias, Emilio. Imagínate, Emilio, imagínate hacer cursillos sin que haya escuela. No puede ser. Dos. No puede ser. No puede ser. ¿En dónde va a estudiar lo que tú dices? ¿En dónde va a agarrar identidad? ¿Dónde? Por eso son las situaciones que uno encuentra. Y por eso yo me atrevería a decirles un comentario constructivo. Creo que necesitamos ir a las bases y ver si esto está permeando. Permeando, porque si no, serán palabras y nada más. ¿Por qué me meto a la escuela? Porque la escuela va a tener, si no hay escuela, no puede haber estudios de ambientes. Porque entonces estaremos agarrando, tiraremos la red, Silvia, y el pescado que caiga, ya sea cangrejo. Aquí en México, cangrejo es, o jaivas, conchas, lo que sea, pero no el pez que nosotros queremos buscar. La escuela es algo interesante. Yo le voy a pedir a Gustavo que se nos lee, por favor, el 325. Gustavo, por favor. Escuela de Santidad, 325. La santidad es la primera y fundamental vocación humana y también tiene que serlo de la escuela. Básicamente, la escuela es un grupo de cristianos en camino de santificación, sabiendo que la santidad es el primer requisito para el evangelizador. En la escuela se propone un modelo de vida basada en el seguimiento y la imitación de Cristo. En la oración, la escucha de la palabra y la experiencia sacramental. En la vida, según las bienaventuranzas. En el amor, como principio básico de actuación. En el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. Con ello, se pretende que los dirigentes sean hombres y mujeres que den testimonio de una vida santa, que cuestione, que sea creíble y que pueda mover a los demás a la conversión. Promoviendo la santidad, la escuela capacita a quienes forman parte de ella para vivir su inserción en las realidades temporales y su participación en las actividades terrenas, desde lo específico de la mentalidad, la finalidad y método del movimiento de cursillos de cristiandad. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Juan Adolfo, yo quiero hacer un pequeño comentario sobre el tema de la escuela, porque este es un asunto que estuvimos conversando en una última reunión. Y ¿sabes qué? Era rememorar cómo fue nuestro propio ingreso al movimiento de cursillo de cristiandad. Eso lo estuvimos haciendo anoche, como lo recuerdan en la reunión de anoche. Porque ahí se dan una serie de situaciones, desde la amistad en el precursillo, desde el acompañamiento en el postcursillo, desde esa transformación, esas cosas nuevas que recibimos en los 3 días, y después también en la parte de cómo es que funciona esa amistad
en el poscursillo, en la escuela, que no es un ámbito solamente de dictar una charla y punto, sino es de convivir, ¿no es cierto? Entonces, conviviendo, uno va aprendiendo lo que dice acá, en el 325. Entonces, creo que esa manera de recordar cómo fue nuestro paso, nuestro ingreso a cursillos, nos da una pauta real de lo que se necesita que hagamos nosotros también, ¿no? Creo que por ahí va un poco la figura, ¿no? Así Nada es. más, gracias. Oye, te felicito. ¿Alguien más? Vamos para Ya, adelante. decir una cosita nada más. Yo Bien. creo que como dirigentes tenemos que ser, el Señor nos llama a ser testigos de Él. Y en la medida en que seamos sus testigos a través de las actitudes, todo se va renovando. La amistad, la alegría, la jubilosidad, y todo el movimiento va andando por eso mismo, porque el espíritu es el que nos va modelando y nos va llevando a ser cada vez más amigos y a seguir encontrándonos y buscando cada vez más gente que pueda vivir lo mismo. Es decir, es un círculo. El precursillo, el cursillo y el poscursillo tienen que estar estimulados constantemente por el Espíritu de Dios y por los dirigentes que tenemos que ser testigos de Él. Yo creo que va por ahí. Tenemos que volver a renovarnos en ese espíritu que es fundamental. Gracias, Gracias. Silvia. Bien, el precursillo tiene una estrategia que está en ideas fundamentales. ¿Qué ha pasado? Que en las escuelas, donde sí hay escuelas, nos dedicamos a estudiar nada más el capítulo del cursillo. En algunos lugares veo que estudian mentalidad, bueno, otros estudian carisma, y el que nunca estudiamos es el MCC en la iglesia. Interesantísimo ese capítulo. Ojalá algún día lo toquen. Bien, vamos a ver entonces cuál es la estrategia para el precursillo. Gustavo, ¿serías tan amable de leer el 113, el 14 y el 15? Ya para ir aterrizando. 113. La estrategia es la planificación de la acción integral del MCC. Supone fidelidad al carisma y a la mentalidad y uso adecuado del método en orden a lograr la finalidad del MCC. 114. La estrategia del MCC existe para conseguir su finalidad y garantiza la eficacia de su acción. No es otra cosa que el plan de actuación para alcanzar la finalidad del MCC. 115 dice, por su parte, el método del MCC es la forma concreta por la que la estrategia, el plan de acción, se va llevando a cabo. Gracias, Gustavo. Bien, hay toda una estrategia. Y esa estrategia va en dos sentidos. El estudio de los ambientes, porque hay ambientes que influyen más que otros en la sociedad. Y después, el otro sentido es buscar a los líderes que mueven esos ambientes. Entonces, no es traer al que se está divorciando, no es traer al que toma o bebe para que deje de tomar o de beber, sino de buscar a las personas que puedan ser, después del poscursillo, personas que puedan influir cristianamente en el ambiente, de manera positiva. Si antes lo hacían de manera negativa, ahora influirían de manera positiva. Y según la encuesta que yo vi, 6 países dicen que hacen el estudio de los ambientes, 9 dicen que no. Ahora, ¿cómo se hace un estudio de los ambientes? Creo que aquí empezaríamos, ¿no? Aquí empieza la estrategia. Yo les platico, cuando yo estaba enamorando a Mirna, mi esposa, a ella le gusta mucho bailar y a mí no. Y eso era lo que tenía yo en contra. Y cuando alguna vez la quise sacar a bailar, tenía como 6 o 7 pretendientes esperando. Y yo no bailo bien. Entonces, ¿qué hice? Pues la estrategia. Las muchachas bonitas, como todos ustedes, siempre hay una con la que compiten en el grupo. Pues entonces yo dije, pues saco a bailar a la con la que compite. Y ella se aceptó. Entonces en los 4 siguientes bailes, diferentes bailes, bailaba yo con la enemiga, vamos a llamarle.
Hasta que un día Yamina me pregunta, ¿y a mí por qué nunca me sacas a bailar? Pues porque siempre estás ocupada, le digo, siempre estás. ¿De cómo le llamé la atención? Pues después de muchos años de estar pensando cómo, ¿no? Pero pues yo usé la estrategia. O sea, para todo hay una manera de hacer las cosas. Pero hay un responsable de esto. ¿Quién entonces es el responsable del estudio del ambiente? Vamos a leer dos, Gustavo. El 116 y después vamos a leer el 337. Bueno, 116. La planificación integral y la aplicación concreta de la estrategia le corresponde a unas determinadas estructuras humanas, las estructuras de servicio del MSC, escuela y secretariados. Estas son las responsables de aplicar adecuadamente el método y así hacer realidad siguiendo la estrategia prevista, la finalidad del movimiento. 300, ¿cuánto dijiste? 337. 337. Sí, yo tengo aquí 337. Funciones y servicios del secretariado diocesano. 337, sí, ahí está. En la página 180. Mantener la identidad del MSC en las diócesis, en fidelidad al carisma, mentalidad y finalidad propios del movimiento. Coordinar y cuidar el desarrollo de la estrategia y el método del MSC, realizando un adecuado estudio de los ambientes de la diócesis y procurando una correcta selección de candidatos con preferencia por los alejados. Programar, preparar. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. Nos interesaba saber quién es el responsable. Lo hace la escuela y el secretariado. Pero ¿quién es el responsable directo? El secretariado. Es el secretariado en el conjunto quien tiene que tomar las riendas y decir, bueno, vamos a hacer el estudio de ambientes. Afortunadamente en México, y está Néstor que lo avala, hay un manual que dice cómo se hace un estudio de ambientes. La asamblea lo aprobó, no tiene correcciones ya, etcétera. Pero a grandes rasgos les digo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un secretariado diocesano? Primero, el primer paso es el más fácil, ¿eh? Ir a preguntarle al vicario de pastoral o al señor obispo si el plan diocesano de pastoral contiene ya un estudio de ambientes. Lo primero que va a hacer el obispo o el vicario de pastoral es preguntarle si están enfermos, porque ningún cursillista va o conoce ni siquiera el plan diocesano de pastoral, salvo los de Dominicana, que tengo entendido que ahí sí están un poco más imbuidos del plan diocesano. Pero te le van a decir, están enfermos, ¿qué les pasa? Yo les decía al principio, casi todos los planes diocesanos de pastoral ya traen hoy el estudio de ambientes. Lo único que hay que hacer entonces, pues es decirle, denme una copia o invitarlo a que nos dé una charla. Y con eso se lo van a ganar, ¿eh? Si lo invitan a dar una charla, se lo ganan. Pero eso no quita que el secretariado no haga su estudio de ambientes. Ejemplo, ¿qué ambientes son los principales en cada lugar? Yo pongo un ejemplo rápido aquí en mi ciudad. Mi ciudad es colonial, el ambiente principal es maestros. Después nos autorizaron, ¿por qué los maestros? Porque son los que forman y deforman a los niños y jóvenes cuando van a la universidad. Después, por el asunto de la vida, nos autorizaron el sector salud, médicos, enfermeras, administrativos, todos los que trabajan en el sector salud. Después nos dieron medios de comunicación, son los que más influyen. Y por último nos dieron políticos, fíjense. Bueno, yo le estoy adelantando que nos dieron. Pero el ejemplo clásico, mi ciudad es completamente turística. Lógicamente maestros, educadores que hablen inglés, otros idiomas, pero yendo a un centro nuestro de Cursillos, a la isla del Carmen, de ahí se extrae el 80% del petróleo de Campeche, del país. Lógicamente el ambiente a 120 kilómetros cambia, porque llegan petroleros de diferentes partes del mundo y además llegan las prostitutas, llegan las casas de vicio, la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no puede hacer que nada más se fijen, por ejemplo, yo me pongo el ejemplo de República Dominicana, que nada más digan Santo Domingo, ok, ¿y cómo están allá en Los Caballeros? ¿Cómo están en Punta Cana? Es diferente, los ambientes van cambiando. Pero entonces se hace un compendio de todo esto y se revisa con el plan diocesano de pastoral.
se ve si hay coincidencias. Si no hubiera las coincidencias, entonces lo que hacemos es pedir una cita con el señor obispo y decirle, señor obispo, hemos identificado que estos son los ambientes que más influyen negativamente en la ciudad o en la diócesis. Y el señor obispo te va a quedar viendo y te va a decir, ¿y de dónde lo sacaste? Ah, pues de un estudio que hizo, perdón, me brinqué que el secretariado tiene que formar una comisión de estudio de esto, de entre los mismos elementos de la escuela, o puede ser un cursillista X, pero que que sea inteligente para estas cosas. Entonces se le presentan los informes. Aquí en México, por ejemplo, el gobierno tiene los informes, algo que se llama Instituto Nacional de Estadística, Geografía y no sé, infraestructura. Y ahí te dice cuántos católicos hay, cuántos no hay, por edades, cuántas parroquias hay, cuántos bíblicos, cuántos hermanos separados, te da todo. Después visitas a las ONGs. Las ONGs también tienen información verídica que se contrastan y va sacando parámetros para que cuando llegues con el obispo no te diga, ¿y esto qué? ¿Tú lo inventaste? No, señor, aquí está, mire. Cuando yo fui y llevé esto al obispo, me dice, oiga, está interesantísimo, porque así ya sé cómo puedo mover a mis sacerdotes, dónde hace falta mover sacerdotes. Porque le demostramos, aquí somos minoría, aquí los hermanos separados están casi igual que nosotros, pero sin religión, un veintitantos. Y es más fácil que los hermanos separados se los lleven porque nosotros no hacemos nada, absolutamente nada. Y entonces se ve geográficamente, o sea, es ser un estudio que al obispo le complazca. Y después te diga, bueno, a nosotros, el señor obispo, después de ver el elenco de ambientes a evangelizar, le llamamos prioritarios, que preferentemente de estos ambientes deben ir a los cursillos. Son los pescados que debemos meter a la cesta. Que no en esta ocasión no entró ninguno de esos, bueno, pero intentamos traerlos. Que esa sea la intención. Y el obispo nos dio maestros, sector salud, sector comunicaciones y la política. Y después pueden venir de otros. Pero eso cambia por completo la perspectiva de cómo estamos haciendo los cursillos. Porque los cursillos los hacemos y se va a suspender. El que venga, vamos, el que sea. Traemos a nuestros empleados, al que sea que vive el cursillo. No hay una búsqueda, no hay. Yo cuando he platicado con el organismo mundial, a veces nos reunimos, todavía no vayan a pensar, porque así como con Guillermo, también tenemos la misma relación. Hay un comentario que duele. Me dice Monseñor Sainz Meneses, ¿te has dado cuenta que en cursillos ahorita estamos escasos de líderes? Pero líderes, no líderes. Nadie escribe, o sea, un libro, alguien que escriba algo, alguna tesis. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que no hemos seleccionado adecuadamente. Hemos metido a la sartén a freír el pescado que cae. Esa es la realidad. Hemos bajado los índices. Aquí, a ver si el comentario no sale mal. Yo ahora que regreso a mi diócesis veo que en la escuela habían 5 o 6 individuos ya que a la hora de dar, tú sabes que cuando entras a cursillos te conviertes en un gallo o una gallina de colores. Es decir, puro poner. Pones y pones y pones y pones y pones. Porque es la verdad. Pero lo hacemos con gusto. Yo solo sé que el Señor lo mete en mi bolsa y yo lo saco. A mí no me duele. Pero había 5 o 6 personas ya que decían, esto no lo tienen que pagar a nosotros, porque si quieren que estemos aquí, que nos paguen. Entonces, ya como que hubo otra mentalidad, o quién sabe qué tipo de pescado cocinamos en esa ocasión, que empezaron a venir ya con esas ideas medias extrañas. Gracias a Dios ya con estos temas que a veces me piden que les dé, algunos dicen, se fueron ofendidos. Bueno, pues decir la verdad no peca. ¿Qué es lo que le pasó al Señor Jesús?
Yo tengo mucho más, me estoy comiendo más de la mitad, pero no se preocupen, lo dejamos para la siguiente sesión. No sé si hay preguntas, comentarios, temas, porque me gustaría terminar con un 266, Gustavo. Y ahorita vamos a los comentarios. 266, página 148, los medios específicos del postcursillo. Disculpame, 266. Postcursillo y evangelización, 266, página 146. La finalidad última del postcursillo es alcanzar la finalidad última del MSC, que es parte de la misión de la iglesia, la evangelización. El MSC hace realidad la evangelización a través de la fermentación evangélica de los ambientes en el postcursillo. En este sentido, el precursillo y el cursillo son solo el cauce para desembocar en el postcursillo. Abierto a comentarios. Juan Adolfo, Tomás Armoa. Hola, Tomás. Muchas cosas que analizar, Juan Adolfo, en este tema del precursillo especialmente. Y nosotros aquí en Paraguay venimos arrastrando un tema de pocos candidatos y llevar en el cursillo cualquier pescado, como vos decís, Juan Adolfo. Y cada vez es menos. No es lo que cada vez elegimos mejor, sino cada vez elegimos menos de los peores. Y en varias ocasiones yo ya me senté a analizar cuál es nuestro problema. Especialmente en los lugares, en las escuelas más chicas y en ciudades más chicos, donde todos nos conocemos, es un drama. ¿Por qué? Porque no nos ven diferente después del cursillo. No ven igual que ellos. Nos tienen como una referencia y que suceda lo que pasó con Felipe y Natanael. Que Natanael le dio diferente a Felipe después del encuentro con Cristo. Y eso no ve mi hermano por mí. Entonces, podemos aplicar todo lo que está en ideas fundamentales, vertebración de ideas, manual del dirigente, todo lo que sea. Pero si no damos ese testimonio verdadero de que encontré a Cristo y que soy un testigo fiel de Cristo, en ideas fundamentales 2 decía testigo cualificado. Creo que nuestro precursillo va a seguir siendo así. Por eso es muy importante el 325 de que hablaste, que creo que en nuestras escuelas tenemos que profundizar. Muy buen atinado, Tomás, muy cierto. Mira, el movimiento de cursillos o el precursillo no se hace con proselitismo, con volantes, con eso. Se hace por atracción. Atracción. A mí me atrae cómo vives, el cambio que diste. Y eso lo estás dando en el poscursillo. En el poscursillo te portas diferente. Y hasta tu misma familia te dice, habla de tu familia, no tu primer círculo. Tus cuñados se dan cuenta de que hay un cambio en ti. Y te dicen, oye, ya te cambiaron. Aunque no te lo mencionen, lo piensan. Por eso cursillos es por atracción. Lo dijiste muy claro. No hay ninguna diferencia entre el que vivió el cursillo como el que no lo ha vivido. No atrae. Y creo que por ahí es donde podríamos caminar. Tengo a Luis y a Eduardo. Como Eduardo es de casa, te dejo para el final, Eduardo. Y corresponde. Buenas Luis. noches, Juan Adolfo, mucho gusto verte de nuevo. Igualmente, Luis. Te vi en Monterrey, hombre. Sí. Y saludos a todos, a toda Gracias. Latinoamérica. Voy a hacer un análisis porque me siento como un ombligo. Tengo 17 años de haber hecho mi cursillo. Y digo un ombligo porque creo que agarré la cola, el antes, y ahora estoy en el hoy. Cuando yo hice mi cursillo, todavía creo que había abundancia de candidatos. Mi cursillo creo que fuimos como 42 personas.
Hoy en día los cursillos de hombres en Costa Rica no pasan de 17, 20 hombres. Y antes teníamos, cuando yo hice mi cursillo, se hacían, perdón, 8 cursillos al año, por lo menos en la diócesis de San José, y hoy en día se están haciendo 4, con miles costos. Siempre se hablaba en aquella época, hace 17 años, de que los coordinadores tenían una cantidad de candidatos y que podían escoger esos candidatos para hacerlo heterogéneo. Hoy en día no se da eso. ¿Por qué? Porque estamos llenando cursillos sin un precursillo, que es lo que vos has hablado, Adolfo. Entonces, yo lo que me pregunto es que sí, hubo un cambio generacional, hubo un cambio en el que tal vez no estuvimos preparados, o por lo menos no se preparó la dirigencia que venía caminando y se cortó, ¿verdad? Porque a lo mejor los dirigentes más antiguos se quedaron con esa abundancia y no vieron que el futuro nos hacía reparar cambios en la sociedad. Obviamente nadie estaba preparado para una pandemia y hoy las realidades son totalmente diferentes hace 17 años. Bueno, y le cuento que a mí no me hicieron precursillo y aquí estoy. Entonces puedo decir que soy un ejemplo de una persona que no tuvo precursillo y está perseverando en un movimiento por 17 años. Entonces creo que las realidades actuales, y ahora mencionaba un poquito Tere también, es que nos cuesta más ir a los ambientes. ¿Por qué? Porque hay realidades, por ejemplo, mi hijo trabaja desde su apartamento toda la semana. Él no tiene contacto con personas, nada más que a través de una pantalla. Entonces es una realidad de cómo hacemos para insertar o llegar a esos ambientes cuando las personas trabajan desde su casa. Es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. En aquel tiempo, hace 17 años, hablábamos nosotros de los ambientes prioritarios. Acá en Costa Rica hablábamos ambientes prioritarios, el área salud, el área educación y el área política, que de hecho llegaba mucho político. Y en aquel momento se trabajaban esos ambientes. Y vuelvo a lo mismo, o sea, en esa transición de los que estaban como dirigentes antes a los que estamos ahora, no nos enseñaron cómo trabajar esos ambientes. Entonces se perdieron esos ambientes. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día con los cursillos? De esos 17 que llegan, a lo mejor llega una persona del área de salud, llega alguien del área de educación, y ya ni los políticos llegan. Entonces, creo que se perdió algo en el camino que tal vez los dirigentes con más experiencia no visualizaron. Y hoy tenemos una realidad, por lo menos aquí en Costa Rica, donde tenemos una dirigencia que andamos tal vez por los 50 a los 60 años, ¿verdad? Y quedamos como en el medio, por eso digo yo que soy como un ombligo, quedamos en el medio, entonces nos está costando muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo formular esas estrategias? ¿Cómo hacemos para tener un método eficiente? ¿Verdad? Y nos cuesta muchísimo con la dirigencia, porque vos lo decías al principio, Adolfo, o sea, uno de los problemas es que no hay compromiso en la dirigencia. Gracias a Dios nosotros pues tenemos unas escuelas que siguen comprometidas, pero las nuevas generaciones de dirigentes no tienen ese compromiso. Entonces nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque anteponen cualquier situación antes de ir a prepararse a la escuela. Entonces, el precursillo requiere un análisis profundo y ahora que vos mencionabas ahí, o leíamos en ideas fundamentales, a través de los secretariados y de las escuelas. Definitivamente creo que debemos de cambiar el plan de trabajo de las escuelas. Creo que ahorita le estamos dando mucho énfasis a la parte de método y técnica y creo que deberíamos de meternos un poquito más a los ambientes, a ver cómo podemos desarrollar o formular estrategias en esos ambientes para ver si podemos ir como cambiando poco a poco nuestra mentalidad de cómo llegar a esos ambientes y que realmente los precursillos sean efectivos de ese encuentro de uno a uno, ¿verdad? Con el hermano. Muchas gracias, que pasen buenas Gracias, noches. mira, no es comercial, pero no te pierdas el siguiente capítulo, Por supuesto, ahí estaremos. porque ese se llama Selección de Candidatos. ¿Cómo le vas a hacer? Tú dices, yo en una pantalla es más difícil. Se están tomando todas esas nuevas corrientes que hay, pero al mismo tiempo
te vamos a dar una idea cómo pudiera solucionarse. No te lo pierdas para la próxima. Vale, No, no, ahí estaremos, don Adolfo, porque es que hay un tema tecnológico también, ¿verdad? Hace 17, 20 años no teníamos la tecnología que tenemos hoy. claro. Entonces, las nuevas generaciones son sumamente atraídas por esas tecnologías y es algo que tenemos que ver cómo formulamos las estrategias. Ok, gracias Luis. Ahora sí, Eduardo. Bueno, no, es Claudia la que... ¿Estás silenciado? No. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias, Filio, Guillermo, a todos los hermanos, porque aprendemos tanto de estos encuentros que realmente es muy constructivo. Y bueno, como siempre decimos que el cursillo es la estrella y en el postcursillo nos estrellamos. Creo que en todos lados hay problemas en el postcursillo, bueno, y aprendemos estrategias con otros hermanos de otros lados que de a poco lo podemos implementar acá y adaptarlo a nuestros ambientes, ¿no? Pero en cuanto al postcursillo y al precursillo, de cómo se une, haciendo un postcursillo, se une y hacemos un precursillo. En el MCC en la Iglesia, en el 297, nos dice, el quinto criterio es el compromiso de una presencia en una sociedad humana que se ponga al servicio de la dignidad integral del hombre. En el MCC siempre se ha promovido la presencia cristiana del laico en la sociedad. Allí es donde debe dar fruto permanente y donde debe trabajar para que los hombres sean más cristianos. Entonces ahí, cuando dice debemos dar fruto, el MCC debe dar fruto en la sociedad. Y muchas veces es lo que hacemos cuando en sociedades chicas, en pueblos chicos, en ciudades chicas, como donde vivimos nosotros, muchas veces nos identifican con la parroquia, con el movimiento, y somos testimonio de bien o de mal. Entonces, cómo nosotros debemos dar testimonio y dar fruto en la sociedad, ayudar a ese hermano que está vacío, que necesita de Cristo, de esa manera, insertarlo en la sociedad y nosotros tratarlo como hermano realmente, como son. Y por eso es importante de que en el postcursillo el cursillista se inserte en la iglesia y en la comunidad. A veces no solo haciendo formación, sino haciendo la acción, que es por lo que nos ven y por lo que nosotros lo podemos ayudar mejor. Y ahí hacer el precursillo desde ese punto de vista de la acción. Bueno, era eso nomás que quería aportar. Hola, buenas noches. Yo solo quería comenzar con algo que me acuerdo una vez un obispo que estuvo en mi diócesis, cuando estuvo ahí en el Vaticano, en esas visitas que hacen al Papa, ¿no? Todos los obispos, él empezó a contar todas las problemáticas de la diócesis y el Papa lo escuchaba, Juan Pablo II, ¿no? Y cuando terminaba de una cosa le decía, pero Cristo resucitó, ¿no? Sí, pero fíjese que el sistema, no sé qué, pero Cristo resucitó, ¿no? Y así hasta que al final le entendió. Yo cuando escucho estas cosas, por un lado, me alegran, porque yo creo que lo peor que puede haber es creer que todo anda bien. Al no andar bien, que es un poco el panorama que se está escuchando, ¿no? Y es una realidad, uno se da cuenta que indudablemente el Espíritu Santo sigue soplando. Bastante, ¿no? Ahora yo lo cuento esto desde la óptica de que creo que entre todos los que están ahí en este grupo ahora, en la diócesis que yo estoy, recién 10 años llevamos de cursillo, 11 años de cursillo. Y sin embargo, yo siempre digo, ¿no? Que me gusta escuchar estas cosas para ver qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que no hay que hacer, porque no todo lo que se hace a veces está bien. Y yo escucho un gran tema acá que ya la vez pasada lo dejó tan clarito Álvaro, ¿no? En la pregunta que le hizo a
¿A una escuela pueden ir todos los dirigentes? No. ¿Quiénes tienen que ir? Los que tienen un sentido de pertenencia al movimiento, que han discernido que tienen una vocación donde desarrollar su bautismo dentro de la iglesia. Porque si no, se llena de un montón de personas que han hecho el cursillo, pero no tienen por qué venir a trabajar al movimiento. Y a veces creemos que eso tiene que pasar como una ecuación. Y ahí creo que está el gran problema. Lo digo desde la óptica de que, por ejemplo, acá en mi diócesis, estoy después del reto que me hizo Juan Adolfo allá en Paraguay, que ustedes si no tienen escuela no van. Bueno, nos pusimos hace 3 años a darle a todo, mientras estuvimos en el Secretariado Nacional, de cómo llevar adelante la escuela. Porque si bien es cierto, formación siempre ha habido en Uruguay. Hay escuelas no escuelas, lo que hay son jornadas metodológicas, pero siempre hay formación de alguna manera, pero una escuela como tal no. Entonces la idea que estamos viendo que sí, hay que armarla. Ahora, a mí, cuando yo pedí ayuda a algunos países, me mandaron prácticamente como unas enciclopedias. Yo digo, ay, madre mía, ¿y esto cómo se puede llevar adelante? Sí, está bien si lo llevan adelante, pero cuando escucho todas las cosas que se hablan de todos diferentes países, veo algo está fallando. No es de repente la escuela en sí misma, sino las personas que la integran, que capaz que no todos los que la integran la deberían de integrar. ¿Por qué? Porque ha faltado un buen discernimiento. Y ahora actualmente en la diócesis mía, no saben el gran trabajo, pero el gran trabajo y la gran paciencia, por eso contesto de que Cristo lo ha resucitado y sigue viviendo. Porque a veces te dan ganas de decir, pero dejen de jorobar, yo ya tengo 68 años, no voy a estar perdiendo el tiempo con gente que todavía está porque me siento bien, porque estoy contento, pero cuando vos los querés apretar la clavija, ahí donde lo que dijo el muchacho de Costa Rica, no se comprometen. No es que no se quiera comprometer, de repente no tiene claro que su vocación y le tiene que dar prioridad a esto. Al movimiento sí es una vocación para él, pero se lo hemos preguntado, hemos trabajado esa área. Es lo que estamos haciendo actualmente en este año, por ejemplo, en mi diócesis. Hay como un grupo de 50 que siempre somos los que estamos. De esos 50 yo empecé a plantearles esto. 2 son los que me han dicho que les interesa. Digo, les he dicho, mire, yo no los he apretado porque tampoco me gusta estar empujando. Esto es algo que ustedes lo tienen que ir manejando y discerniendo. Pero mientras esto no funcione así, vamos a tener que seguir siendo desviaciones. ¿Por qué? Porque la formación les va a entrar por acá y les va a salir por acá. La mentalidad nunca se va a crear porque no hay un sentido de pertenencia. Entonces, por más charlas que tengamos, buenísimas como la de la vez pasada de Álvaro, que nos habla que lo primero es ser convertido. Lo otro, tener un sentido de misión, perdón, de misión y el de sentido comunitario, donde están los 3 tiempos del cursillo. Pero les comparto esto porque es una verdad, ¿eh? A veces las cosas que tenemos en nuestros países ya nos acostumbramos a que son así y de repente hay que repensarlas. ¿Cómo hay que volverlas a recrearlas a estas realidades de ahora que son tan diferentes? Sin embargo, Cristo ha resucitado y quiere que el movimiento siga funcionando. Nosotros igual seguimos teniendo cursillos, ¿no? Lo vamos llevando a los ponchazos, pero nos damos cuenta que ya no debe ser así. Pero cuesta. No hay que bajar los brazos, se lo digo por todos, por Dani de México, que la miro ahí, la jovencita, Diego y otro muchachito que vi por ahí, no me acuerdo qué carrera, que los veo jóvenes. Digo, que no se vayan a desanimar, ¿viste? Porque la verdad es como que, si toda esta manga de viejos no hemos podido hacer algo, digo, ¿qué van a poder los viejos jóvenes? Pero sin embargo, hay que creer, el Espíritu sigue soplando. Y ojalá siga soplando en ustedes los jóvenes. En los viejos, mientras tengamos fuerza, seguir viendo qué apoyo podemos dar y tratar de no bajar los brazos, que es lo que nos queda. Bueno, de colores, nada más eso. Gracias. Gracias. Cristo ha resucitado. Muy bien. Con esta intervención de Adair, terminamos. Adelante, Adair. Gracias, hermanos. Qué bueno encontrarse de verte de nuevo, Juan. Cuánto tiempo, ¿no? El tiempo pasa. Un pequeño aporte sobre los jóvenes. Yo creo que es muy importante la inclusión de los jóvenes para la continuidad del movimiento. Muchos secretariados
diocesanos têm dificuldade de passar a coordenação. Então, precisamos incluir os jovens. Esse é um apelo para que nos dirijamos a ele um pouco de compromisso para que ele possa também ter protagonismo. De colores e bueno reverte, Juan. Gracias, Guillermo. Gracias, Adair. Un abrazo. Fillo, si te quieres despedir, alguna palabra final. Parte, dile tú de mi parte porque ya no queda mucha voz. Muy bien. Pero nada más, a ver, Memo, un minutito nada más para decirle a Germán. Creo que no vino a México porque le reclamé en Paraguay. Por eso no vino, porque le dije. No, pero mira, desde Germán, que te platique Néstor. En México la escuela se lleva por niveles. El primero es preescuela. Entran todos los que han vivido el cursillo y ya tienen un tiempo de acompañamiento y se les da un año de acompañamiento para que ver si son para la escuela o no son para la escuela. Ahí viene el discernimiento. Si el mismo que el formador dice no pasa. ¿Ok? Gracias. Gracias, Fillo, a ti. Yo creo que ha sido una noche espléndida gracias a este tema que nos llega tanto a todos, porque como bien significaba Fillo desde el principio, ha nacido, ¿no? Ha nacido precisamente de lo que nosotros mismos, los propios países, a través de la encuesta, fuimos comentando y poniendo como las dificultades que se nos presentan. Creo que hemos logrado el cometido que se buscaba con esto, despertar precisamente esta gran cantidad de intervenciones. Pero ahora lo que nos toca realizar es hacer realidad la propuesta que como Grupo Latinoamericano queremos hacer, hemos venido haciendo y queremos afianzar en esta intervención de Fillo, y es que no se quede esto en una muy buena propuesta, en una muy buena charla, sino que la podamos interiorizar, que la podamos bajar a nuestras escuelas y que podamos juntos discernir las estrategias necesarias, los caminos a tomar a partir de la reunión que nos propuso nuestro hermano Alberto para el próximo martes 9 a las 8 de la noche, hora de la República Dominicana, donde estamos invitando formalmente a todos los presidentes nacionales junto con sus asesores a esta reunión para ver qué ha pasado desde hoy hasta ese martes y qué va a pasar a partir de ahí en la aplicación de esta primera parte del tema que tenemos del precursillo, que se refiere o que Fillo ha querido fijarse en el estudio del ambiente, en cómo hacer el estudio del ambiente. De manera que agradecer sobremanera a Fillo esta intervención, el esfuerzo que ha hecho a pesar de su condición de salud, ¿verdad? Que está evidentemente imposibilitado prácticamente hasta de hablar, pero precisamente ese sentido de pertenencia y de compromiso con el movimiento, pues ha superado su condición de salud y ha estado con nosotros esta noche y volverá a estar en la próxima fecha formativa, concluyendo esta parte del precursillo. Con la bendición del Padre Víctor Rodríguez y las palabras finales, vamos a ir a concluir esta formación de hoy. Padre Víctor, adelante. Demos gracias a Dios por este momento que hemos vivido. Que el Señor nos siga acompañando en este esfuerzo de actualizar nuestra identidad y fidelidad como cursillista
y esforzándonos en ser posible que estos 3 momentos del método que han hecho tanto bien a la iglesia siga siendo también lo que nos vaya dirigiendo, nos vaya orientando en este caminar juntos, en este tiempo sinodal. Esta invitación, exhortación del Santo Padre y de la Iglesia, es muy importante que nosotros tengamos también un lugar de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, de caminar con esta iglesia peregrina que quiere hacerse presente en este mundo nuestro complejo y difícil que nos ha tocado vivir. Y que la bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias. Amén. Buenas noches y a seguir pintando el mundo de colores.